Perfecto, ya lo vemos, padre. Bienvenido. Primero, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, maestros y maestras, que están respondiendo creativa y de manera innovadora esta emergencia que estamos viviendo a nivel de salud. Y nos damos cuenta también lo importante y lo fundamental de todo el proceso educativo, que no son los contenidos, que no son otros intereses, sino la vida y la vida toda. Creo que eso es lo que es el valor de los valores, lo fundamental. Por eso agradecerles a ustedes como maestros y maestras que están sirviendo y cuidando la vida en este tiempo de confinamiento, con mucha esperanza, con mucha alegría, a pesar de las dificultades, ahí continuamos. Entonces, bienvenidos para aprovechar esta reflexión pedagógica sobre esos temas de interés que nos ayudan a dar respuesta a algunas inquietudes. Encomendamos entonces esta reunión a ese Dios que nos fortalece y hacemos el compromiso grande de continuar siendo cuidadores de la vida. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús propone dos comparaciones muy sencillas. Él utiliza dos elementos comunes, la sal y la luz. La sal con la misión de dar sabor y sentido al alimento, es decir, sabor y sentido a la vida. Tenemos nosotros esa gran misión de no dejar que la esperanza caiga. Y como educadores, ustedes también son la luz que guía, que orienta, que alumbra las cañadas oscuras que vivimos. Javier de Subiría, o lo Subiría, decían que alumno significaba sin luz. Lumen significa luz y sin, entonces sin luz. Por eso no es bueno, decían ellos, no es bueno llamar a los estudiantes alumnos, sino estudiantes o educandos. Nosotros tendremos que esa gran tarea de hacer brillar en ellos esa luz escondida que tienen. Y estos momentos de cualificación pedagógica nos ayudan precisamente a encontrarle sentido a lo que somos como maestros y a encontrarle sentido a lo que hacemos, nuestra vocación y nuestra misión como maestros. Gracias, Roberta, por acompañarnos en este momento de cualificación. Y seguimos entonces juntos buscando hacer posible el camino educativo que estamos construyendo. Nos encomendamos a ese Dios de la vida, diciendo todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que esa luz que somos cada uno de nosotros nos acompañe siempre. Amén. Nuevamente reitero el agradecimiento a Roberta que nos acompaña, a la Universidad de Externado que hace posible este momento o este espacio de cualificación,
CONACET Bogotá, Cundinamarca, su equipo hace posible también, ha organizado estos momentos de cualificación, el reto educativo para docentes en 6 días. Luego también a CONACET Nacional, la confederación que nos acompaña también y nos anima a través de su comité ejecutivo y a través de la presidenta, la hermana Patricia. Creo que es un trabajo en equipo que estamos haciendo y los invito entonces a que aprovechemos lo mejor posible esas reflexiones y estas luces que nos van a compartir. Muchas gracias, John. Bienvenida, Roberta. Padre, gracias, muy amable. El día de hoy nos va a estar acompañando Roberta, pero quien va a orientarnos en este día va a ser la magíster Marta Liliana Jiménez, quien a continuación pues les voy a contar algo de su perfil. Ella es magíster en educación de la Universidad de los Andes, licenciada en psicopedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, con experiencia como docente de lengua en los niveles de básica primaria y secundaria y como formadora de maestros tanto en la didáctica del lenguaje como competencias transversales curriculares y pedagógicas. Actualmente se desempeña como maestra de la Universidad de Externado de Colombia, que nos acompaña el día de hoy. Y la doctora Roberta Flavorea, que es doctora en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en educación de la Universidad de los Andes, es especialista en educación infantil de la Universidad de Sao Paulo, es especialista en lectoescritura, licenciada en pedagogía, también de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, y en estos momentos se encuentra realizando su postdoctorado. Ella en este día nos va a acompañar en la recopilación de las preguntas que los docentes van a ir haciendo pues a través del chat para que la maestra Marta Liliana Jiménez pues al final nos colabore con sus respuestas. Entonces le damos la bienvenida a la maestra Marta Liliana Jiménez. Bienvenida, profesora Marta. Muchas gracias, John. Buenas tardes a todos. Me encanta estar aquí con ustedes. Soy Marta Liliana Jiménez. Hoy voy a dar mi charla sobre planeación de clases virtuales en contexto en primaria. Entonces, me permito compartir pantalla para que puedan verla. Bueno. Comienzo con un meme que salió de que dice esto no es una escuela, que está haciendo alusión a lo que planteaba Magritte de esta no es una pipa. Eso es lo que quiere decir un poco de esta no es una escuela. Y claro, esto no es una escuela porque nosotros no somos una escuela dentro del computador. Para nosotros, la escuela somos los profes, los estudiantes que convivimos en ella, todas las cosas que pasan dentro de esos muros que son tan importantes porque llamamos escuela a toda la estructura, llamémoslo así, pero la estructura más importante es la que está dentro. Es esas relaciones entre los maestros y los estudiantes lo que hacen una escuela. Entonces me pareció muy importante empezar con esta reflexión porque estamos muy asustados todos, estamos angustiados porque hay un computador que está frente a nosotros con el cual tenemos que relacionarnos con nuestros estudiantes y no los vemos, como me está pasando a mí en este momento con ustedes, no los veo. Pero sé que están ahí, sé que me están escuchando y entre todos vamos a lograr que esta escuela que está llena de maestros y de estudiantes se convierta en una cosa muy importante que nos permite luego salir y encontrarnos nuevamente. El desarrollo de mi conferencia tiene 4 pasos. Qué pena, esperen un momento a ver si logro esconderme un poco, porque si no, no me deja ver esto. Ya.
y entonces tiene 4 pasos que son. En el primer paso voy a hablar sobre las formas de enseñar. En el segundo, el diseño de clases remotas. Perdón. En el tercero voy a hablar de recursos que sirven para enseñar, aprender y evaluar. Y en uno último que se llama Entre Juntos es Mejor. Después de terminada mi conferencia, entonces vamos a dar un espacio de tiempo para Roberta, que va a contarles unas cosas sobre la universidad y especialmente sobre la Facultad de Educación de la Universidad Externa de Colombia, y luego vamos a dar tiempo para preguntas. Sin embargo, ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat, que ya sea Daniel o Roberta me las van a ir enviando por el chat, mi chat del celular. Entonces yo puedo irlas mirando y de esa forma, o en el transcurso de la conferencia, depende de las preguntas, voy respondiéndolas, o al final respondemos algunas que logremos pues, en el tiempo que tenemos. Esperemos que sean todas. Bueno, entonces voy a empezar con el paso número 1, que se llama diferentes formas de enseñar. Y tenemos diferentes formas de enseñar. Hay virtual, en línea, presencial, homeschooling. Hay una cantidad de tipologías que hay ahora que nos están permitiendo acercarnos más a esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Quiero hacer en especial una diferenciación entre la enseñanza virtual, la enseñanza en línea o remota y la enseñanza presencial, porque en este momento a eso es lo que nos estamos enfrentando. Entonces nosotros todos decimos, no, lo que pasa es que estamos haciendo una enseñanza virtual. Pues bueno, la enseñanza virtual es una enseñanza asincrónica. ¿Qué significa eso? Que el maestro y los estudiantes no coinciden en espacios ni tiempos. Por lo general son las enseñanzas que se hacen en herramientas como Moodle o Edmodo, como un poco las que utiliza el SENA, no sé si ustedes saben al respecto, que el maestro pone en su plataforma todo lo que quiere que hagan los estudiantes y los estudiantes entran en los tiempos que tienen a desarrollarlas. Eso implica que no estamos al mismo tiempo. Simplemente el maestro dice, mire, ustedes tienen que hacer estas cosas. Entonces, tienen tanto tiempo, de aquí hasta el viernes o hasta el 3 de abril o hasta el 5 de mayo. Y el estudiante en sus tiempos dedicados al aprendizaje entra, sigue las instrucciones, lee lo que tiene que leer, realiza los trabajos que tiene que realizar y los sube a la plataforma. A eso se llama una enseñanza virtual. Entonces ahí se pueden utilizar miles de recursos y herramientas digitales como foros, tareas, cuestionarios, documentos de Word, PowerPoint. O sea, el maestro puede poner un video para que los estudiantes lo vean, puede poner links para que entren a documentos de diferentes partes, puede montar incluso un documento de Word para que el estudiante lo lea. Ese tipo de enseñanza por lo general se utiliza en la educación superior, ya sea tecnóloga o universitaria, pero se utiliza por lo general en la educación superior. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, el SENA utiliza la enseñanza virtual, que no necesariamente es una enseñanza a distancia, porque la enseñanza a distancia, aunque también puede ser asincrónica, también puede ser sincrónica, por lo general es para estudios universitarios, porque la persona no puede estar en el mismo lugar. Bueno, tenemos otra que es la enseñanza en línea o remota, que es a la que nos estamos enfrentando en este momento nosotros, ustedes y nosotros. ¿Qué tiene de particular esta enseñanza en línea o remota? Tiene de particular que es sincrónica, es decir, que la enseñanza se da en un tiempo real, pero no en el mismo lugar. Entonces, en este momento, yo estoy en mi casa y cada uno de ustedes está en su casa. Y en este momento tenemos 321 participantes. Imagínense, estamos 321 personas en diferentes casas escuchándonos y pues digamos, ustedes escribiendo sus preguntas y comentando sus cosas y yo hablándoles desde aquí. Entonces, estamos en un tiempo real porque efectivamente todos estamos a las 4:23 del 29 de abril al mismo tiempo, pero no estamos en el mismo lugar. ¿Qué
¿Para qué sirve esto o cómo se utiliza? Se utilizan sistemas de videoconferencia como el que estamos utilizando en este momento, que es un seminario web de Zoom. También se pueden utilizar reuniones virtuales de Zoom o Google Meet o Hangout o incluso Skype, que en su origen no fueron pensadas para el aprendizaje. No fueron pensadas por esto porque fueron pensadas para que las personas pudieran las empresas pudieran hacer reuniones entre las diferentes personas que vivían en diferentes países. O sea, una multinacional puede utilizar más fácilmente Zoom o Google Meet o Skype o Hangout si todos estamos en diferentes partes del mundo y así no tiene que mandar a su personal a otras partes. Para eso estaba. Pero en este momento nos cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque necesitábamos agarrarnos de alguna herramienta que nos sirviera para poder enseñar a nuestros estudiantes lo que nos toca enseñarles en este tiempo, porque no podemos salir de nuestra casa. El maestro puede usar recursos como el trabajo en equipo, si está utilizando Zoom. No todas las plataformas lo permiten. Sé que lo permite Zoom, pero no otras. Puede compartir su pantalla, como en este momento lo estoy haciendo yo. Puede escribir en la pizarra. Puede mostrarse él mismo, como en este momento me están viendo seguramente en un recuadrito, o como vimos ahorita al padre José María Flores o a John. Se pueden también utilizar herramientas y recursos digitales como videos, mapas mentales, libros electrónicos. Es decir, yo puedo utilizar todas esas cosas para que funcionen en el momento en que estoy dictando mi clase. Y por eso es que lo asimilamos como si fuera una enseñanza presencial. ¿Por qué? Porque la enseñanza presencial es sincrónica, sí, se da en el mismo tiempo real, pero solamente que se da en el mismo lugar. Usamos un pupitre, un escritorio, un aula de clase, un tablero, una escuela. Es lo que nosotros llamamos nuestra escuela, nuestro colegio, es a donde queremos ir. Lo que a veces llamamos como nuestro segundo hogar porque es donde más tiempo permanecemos. Y entonces el maestro utiliza muchos recursos digitales también, no solamente recursos analógicos como cuadernos y como tablero y como libros, también puede utilizar recursos digitales y también puede utilizar videos y también puede utilizar su voz y la de sus estudiantes. Claro, en la enseñanza en línea también se puede utilizar la voz y la de los estudiantes. Lo que pasa es que, como vamos a ir viendo más adelante, la enseñanza presencial tiene unas condiciones que permiten el desarrollo social inmediato con mis compañeros, que sobre todo para los niños, que una enseñanza en línea o remota. Porque además la enseñanza en línea o remota implica que tengo que estar todo el tiempo conectado a un aparato que a veces, aunque a nosotros nos parezca, no, pero es muy fácil para los niños que viven conectados, no, a ellos les cuesta igual que a nosotros. Nos produce cansancio estar todo el tiempo frente a un aparato. Pero además es mucho más fácil que se distraigan, es mucho más fácil que se pierdan. No pueden alzar la mano y nosotros estarnos dando cuenta rápidamente si tenemos 40 estudiantes todos al mismo tiempo. Entonces, no es exactamente igual. No es posible dictar toda una clase con niños tan pequeños como los de primaria, que son pequeños, tienen hasta 11 años, y mantenerlos todo el tiempo atentos a nuestra clase. Por otro lado, ninguno de estos tres tipos se considera homeschooling. El homeschooling es otro tipo de enseñanza en el que por lo general utilizan los padres de familia que no están de acuerdo con la forma como se enseña a los niños en las escuelas. Entonces consideran que ellos pueden dictar las clases y eso es lo que hacen. Organizan la vida del niño de forma que organizan la vida diaria de la casa de forma que los niños no van a la escuela, sino que reciben clase de los mismos papás y en algunas ocasiones de algunos maestros que son contratados para ir directamente a la casa. En los tres tipos incluso diría yo que también en el homeschooling, se requiere pensar en qué enseñar, cómo y cómo hago para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Necesitamos pensar en eso. Entonces, tenemos que
dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje requerimos de varias cosas. Pero, qué pena, voy a ver si puedo ocultar esto. Ya. Ay, ya. Entonces, entre estos procesos de enseñanza, ¿qué necesita un proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuáles son los elementos que se requieren de un proceso de enseñanza y aprendizaje? Primero, tengo que tener unos objetivos de enseñanza que quiero enseñar y unos objetivos de aprendizaje que quiero que mis estudiantes aprendan. De eso que quiero enseñar, que quiero que mis estudiantes aprendan. Tengo que tener un tema, es otro elemento, que son todos los contenidos temáticos específicos al área. No sé, podríamos pensar en lenguaje, que es el área que yo más domino, como los aspectos gramaticales, los tipos de texto, pero también, por ejemplo, en educación física seguramente hay contenidos temáticos que se refieren a las formas del cuerpo, las formas como puedo hacer que mi cuerpo funcione mejor de un lado que el otro, cómo puedo hacer, qué significa estiramiento, en fin, qué tipo de deportes hay, cómo funciona cada uno de esos deportes, qué significa fair play. También necesitamos el desarrollo, buscamos desarrollo de habilidades y competencias, desarrollo de habilidades de competencias disciplinares, o sea, saber hacer en contexto cosas sobre la disciplina en la que estamos, son afectivas y de convivencia. O sea, necesitamos desarrollar habilidades para que los niños convivan entre sí, para que puedan expresar sus sentimientos, para que puedan contar lo que les pasa y también para que la vida en la escuela fluya y además porque todos queremos ciudadanos de bien en que podamos pensar en el otro, que es lo que estamos haciendo en este momento al quedarnos en nuestra casa. En un proceso de enseñanza-aprendizaje, obvio, hay un proceso de aprendizaje que tiene que ver con esto que han planteado desde Piaget para acá, todos los que ustedes quieran, que han hablado sobre el aprendizaje, que tiene que ver con la construcción del aprendizaje, que es la construcción de conocimientos. Entonces, hay unos conocimientos que todos tenemos, los niños tienen uno, cuando pasan de un curso al otro, pues tienen unos conocimientos, incluso los que traen de sus casas, unos conocimientos nuevos que somos los que nosotros les vamos a dar, que tienen que ver con los contenidos y con el desarrollo de esas habilidades y competencias y con estrategias que producen al relacionarse el aprendizaje. Y luego queremos ver que esos conocimientos o ese aprendizaje se pueda aplicar en alguna parte, por lo tanto necesitamos evaluar también los aprendizajes y ahí hablamos de la evaluación formativa y sumativa y demás. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene definitivamente una planeación, que significa un diseño de las actividades que realizará el maestro, que realizarán los estudiantes. Nosotros ya sabíamos cómo era la planeación. Al enfrentarnos todos los días a nuestros estudiantes, nosotros planeamos nuestras clases. No llegamos allí a improvisar, porque nadie puede improvisar si no ha planeado. Lo demás es inventarse cosas. Si yo no he planeado, no puedo dictar mi clase. Y nosotros ya lo hacíamos, nosotros ya sabíamos planear, nosotros ya planeamos nuestras clases. Incluso ya seguramente tenemos planeado el año completo. Sabemos qué queremos de nuestros estudiantes en cada una de las áreas y en cada uno de los grados. Nosotros sabemos para dónde vamos. Y esto irrumpió. Esto nos dijo, sí, usted ya sabe, pero ahora hágalo de otra forma. Solamente estamos cambiando eso. Todos somos maestros, todos sabemos cómo hacerlo, estamos cambiando solamente la forma y en eso es lo que yo voy a darles unas pistas porque seguramente ustedes tienen muchísimas más. Bueno, entonces vamos a hablar del paso 2, que es como el grande, el paso más importante y en el que se va a centrar más mi conferencia, que es el diseño de clases remotas. Bueno, ¿qué hacemos cuando estamos planeando una clase presencial? Cuando empezamos a planear nuestra clase presencial, empezamos a preguntarnos cosas. ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes en esta clase? ¿Los temas son nuevos? ¿Serán nuevos o no serán nuevos? ¿Cómo sé qué conocen mis estudiantes sobre el tema? Perdón. Seguramente le voy a preguntar a
a mis compañeros qué les enseñó el año pasado o qué les enseñaron en este año, pero la forma más fácil es preguntarle a los niños. Es hacer cosas para saber qué saben ellos. Y ustedes lo hacen todos seguramente cuando empiezan a su clase. ¿Qué es lo que primero hacen? Es preguntarles si el tema es nuevo. ¿Alguno ha escuchado? Supongamos que estamos hablando sobre el cuento. ¿Alguno ha escuchado un cuento? ¿Saben algo sobre el cuento? Y claro, todos inmediatamente van a alzar la mano y van a decir, sí, a mí me han contado estas cosas, yo he leído esto, a mí me han dicho estas cosas. Eso es saber qué saben mis estudiantes y tenemos que hacerlo todos los días. Incluso si durante toda una semana estamos trabajando el mismo tema, preguntamos, ¿qué fue lo que hicimos ayer? ¿De qué hablamos ayer? ¿Se acuerdan qué hicimos la semana pasada? A eso me refiero cuando estamos pensando sobre lo que conocen los estudiantes sobre el tema, porque no todos lo hacemos. Cuando planeamos, pensamos en esas cosas, pensamos en qué quiero hacer al inicio de mi clase para poder conectarme con los niños y que ellos se conecten con el tema y conmigo. También pensamos qué actividades llevarán a cabo los estudiantes durante la clase, qué van a hacer, se van a parar en la cabeza o vamos a leer todos o vamos a hacer 5 sumas o lo que vamos a hacer es tales ejercicios o hoy voy a permitir que todos jueguen en alguna cosa especial que nos permite comprender mejor lo que estoy enseñando. ¿En qué orden van a desarrollar esas actividades? Entonces nos empezamos a preguntar primero, lo que primero voy a hacer es preguntarles cómo les fue ayer, o primero voy a hacer la oración, luego voy a hacer esta cosa. Luego, yo les digo a mis estudiantes, ya maestros, que generalmente el maestro, a pesar de que planea todas sus clases, cuando va hasta la escuela, todos los días va pensando en cómo va a desarrollar su clase, qué cosas va a hacer, qué está esperando de sus estudiantes. Incluso se imagina cada uno de los niños, se imagina cómo van a pasarla de bien o quién va a decir, no, yo no quiero que hagamos eso, o quién va a decir, sí, eso me gusta. O sea, todo eso sabemos cómo lo vamos a llevar y vamos pensándolo en cada una de las actividades que estamos planeando. También me imagino si quiero que las realicen en grupo, si quiero que las realicen individualmente, si vamos a hacer algo de forma colectiva. Nos pensamos, a pesar de que no lo escribamos, pueda que no escribamos en la planeación qué va a hacer cada uno de nosotros, pero lo pensamos. Pensamos claramente qué voy a hacer yo. También tengo que pensarme cuando diseño mis clases, cómo voy a saber qué aprendieron. No solamente en cada una de las clases, sino al terminar toda la unidad o todo el periodo. Necesito saber qué aprendieron, cómo lo aprendieron, qué les hace falta. Y también tengo que pensar qué tareas les voy a dejar para en la casa. La tarea va a ser simplemente muchas cosas que solamente permiten ejercitarse o yo quiero que mi tarea sirva para que al otro día yo pueda pensar mi clase a partir de esa tarea o cómo lo vamos a hacer. Entonces, ya tenemos unos insumos para una clase remota, porque acuérdense que estamos hablando de que estábamos dictando unas clases presenciales y ahora nos toca dictar unas clases remotas. Entonces, la primera insumo que tenemos son las preguntas para planear. Todos las hacemos siempre. Siempre hacemos esas preguntas. Siempre que planeamos nuestras clases presenciales, nos hacemos esas preguntas. De hecho, lo que hacemos al planear es hacerlo. Pero ahora, ¿qué cambia? Lo que cambia es la revisión de recursos, herramientas y materiales que se requieren para llevar a cabo la clase. Claro, su voz va a seguir funcionando. Claro, seguramente la pizarra también. Pero ya no puedo durar 15 minutos dando una explicación porque cambia la situación. Porque el niño ahora está en su casa donde están sus 4 hermanos o sus 2 hermanos o su otro hermano o está el perrito donde están sus papás, donde está sucediendo lo que sucede cotidianamente y ya no puede alejarse de ese espacio. Ya allí sí tiene que jugar un doble rol, el de estudiante y el de hijo. Y todos nos comportamos diferente cuando somos estudiantes y cuando somos hijos. Entonces, tenemos que ayudarles a ellos a manejar esas situaciones.
nosotros tenemos que ayudarnos también a manejar esas situaciones. Es difícil para nosotros también adaptarnos, pero lo vamos a lograr. Lo estamos logrando ya. Entonces, ya los insumos son una cosa que ya tenemos, que son las preguntas para planear, que siempre nos las hemos hecho, que siempre nos las hemos pensado, y ahora tenemos que revisar los recursos y las herramientas. Claro, esto ustedes deben estar diciendo, oh, por Dios, se nos vino el mundo encima. No, no se nos vino encima. Podemos empezar a pensar en cosas y eso es lo que les vamos a mostrar, que podemos ir pensando en diferentes situaciones que nos van a ayudar a esto. ¿Qué esperamos al final de una clase o de todo el periodo? Porque pues si tenemos que estar por lo menos hasta el 30 de mayo aquí en nuestras casas, pues seguramente vamos a tener que pensar en toda la unidad que vamos a trabajar. Entonces, necesitamos mantener a los niños motivados y atentos. Los niños están sufriendo en sus casas encerrados. A los niños les gusta estar afuera, a los niños les gusta sentir el aire, si a nosotros nos gusta, pues a ellos más. A ellos les gusta jugar. Y si están en espacios muy reducidos, pues están aburridos. Y ver televisión y jugar en PlayStation seguramente es muy rico durante un ratico, pero si esa es mi relación todos los días, pues seguramente no me va a mejor. La otra es lograr la participación de todos. Y aprovecho porque aquí alguien me pregunta cómo manejar la participación cuando todos los niños quieren hablar al mismo tiempo y en las videoconferencias se traba la imagen y la voz. Claro, eso nos pasa a todos todo el tiempo. Gracias por esa pregunta. ¿Cómo lograr la participación de todos? Seguramente no las vamos a lograr todos a los 40 al mismo tiempo en el mismo lugar, pero podemos ayudarles y más adelante lo voy a decir, lo voy a reiterar porque lo voy a decir en este momento, es pedirles a los niños que en estas clases también mantenemos unas reglas igual que las reglas que tenemos en nuestras clases presenciales. ¿Qué hacemos cuando tenemos nuestras clases presenciales? Levantamos la mano. Zoom por lo menos tiene una levantadita de mano. Creo que las otras también, pero podemos establecer unos acuerdos con los niños de cómo hacer para levantar la mano sin interrumpir. ¿Cómo hacemos para no hablar todos al tiempo y que nos podamos escuchar? Necesitamos establecer esas reglas con los niños. Podemos hacerlas con ellos y podemos pensarlas nosotros también. Y otra posibilidad es lo que hacemos en las clases presenciales. Primero hablas tú, luego hablas tú, luego hablas tú. No sé, tener palitos para decir fulanito va a hablar hoy o tener como la lista en papelitos y sacarla como si estuviéramos jugando amigo secreto. Cada vez que yo saque un papelito, esa persona tiene que hablar. O hoy Pepito Pérez va a decir quién habla. Esas son otras de las posibilidades, de forma que puedan hablar todos de alguna forma y crear protocolos para que tanto los niños como los padres puedan entender cómo es la participación. También necesitamos que el resultado sea que desarrollemos habilidades cognitivas, comunicativas y ciudadanas, desarrollar la autonomía que está en construcción porque los niños no son autónomos de primero a quinto, estamos desarrollando la autonomía y por último, lograr el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, ese es nuestro fin último, que los estudiantes aprendan. Entonces, les voy a dar unas ideas que tengo para el diseño de las clases remotas. ¿Qué debemos hacer? Estas son ideas y seguramente ustedes pueden tener muchas más. Los niños necesitan hablar de lo que les está pasando. Trate de conectar el contenido de la clase con esta situación o de un espacio para la expresión de sentimientos. Empiece usted. ¿Qué tal si cada uno de nosotros empieza diciéndole a los niños cómo nos estamos sintiendo? Estamos aburridos, tengo que lavar loza todo el día. Antes tenía que solamente ayudar a mis hijos por la tarde a hacer las tareas. Ahora no solamente tengo que pensar en ustedes, sino también en ayudar a mis hijos. ¿Cómo podemos? Claro, dependiendo de la edad, no le podemos decir esto al niño de primero, pero de pronto al de quinto sí. Entonces, tenemos que
tenemos que pensarnos en un espacio, por lo menos una vez al día, en que los niños puedan contarnos cómo se están sintiendo, qué está pasando, qué sentimientos les causa esta situación, porque ellos no pueden hablarlo con nadie. Y cuando lo hablan, seguramente las personas, los papás, se pueden molestar como, claro, pero pues nos toca. No, nosotros tenemos que dar ese espacio que los niños puedan hacerlo. En la educación virtual, menos es más. Hay que pensar cada actividad con el estudiante en mente. Que si antes nos pensábamos en los niños, si antes decíamos, esto le gusta a fulanito y a sutanito, pero a perencejito no. Ahora sí que más tenemos que pensar en esas actividades. Tenemos que hacer una clase de 3 horas hablando solamente yo, o es mejor presentar primero unas cosas y luego las otras, o ¿qué es lo que debo hacer? Y ahí voy a un segundo punto que me parece súper importante, y es escoger los objetivos más importantes del curso. Aquellos esenciales que se requieren para el siguiente grado y los posteriores. Cuando estamos yendo cuando estamos yendo todos los días al colegio, pues podemos tener unos objetivos que son muy importantes y otros que no lo son tanto, pero que ayudan a esto. Escojamos los más importantes. Estoy pensando en lenguaje nuevamente y perdónenme los de las demás áreas porque es donde más puedo pensar porque me las conozco. Pero, ¿qué es lo que más importa en este momento? Que el niño de tercero aprenda a escribir un texto corto al final de tercero, o que aprenda a escribir todas las palabras que se escriben con R o con R. O sea, tengo que pensar, ¿qué tal si trato de mezclar ambas cosas? Al final de primero los niños tienen que saber sumar y restar, y no sé si en este momento multiplicar, pero tienen que saber sumar y restar. ¿Qué tal si le dejamos eso de primeras y le gastamos todo el tiempo a esos dos objetivos tan importantes? Y podemos basarnos en los DBAs o en lo que piense el rector del colegio, porque no podemos pasarnos por encima, pero tenemos que pensarnos entre todos cuáles son los objetivos más importantes, qué en especial, qué competencias especialmente queremos que los niños tengan al final de cada uno de los grados, las más importantes. Y seguramente desde allí empezamos a disminuir la cantidad de tiempo que están los niños en las clases remotas y más tiempo trabajando por sí mismos. Me están preguntando aquí mucho sobre la situación de los padres de familia, y sí voy a contestar sobre los padres de familia, pero lo voy a hacer más adelante. Entonces, voy a dejar estas preguntas ahorita aquí en remojo para que no nos perdamos, pero sí voy a hablar sobre los padres de familia y las situaciones que se nos están presentando, que nos producen además tanta angustia a nosotros. Bueno, otro es, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta para el diseño de nuestras clases? Hay que procurar el desarrollo de actividades variadas. Por lo tanto, se deben mezclar actividades divertidas. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que todos los días juguemos, pero sí podemos, un día jugamos, ojo, juegos con sentido académico, no cualquier juego. Un día jugamos, otro día nos dedicamos solamente a escribir o a llenar guías, otro día hacemos actividades que lleven a pensar en la reflexión y a reflexionar, a pensar y a reflexionar, y otros días que involucren arte, y lo podemos utilizar en todas las áreas. O sea, estoy pensándome, si en ciencias también podemos involucrar el arte. ¿Qué tal si pensamos en que los niños tengan que hacer de alguna forma una maqueta del laboratorio que están pensando? O si estamos trabajando con los sentidos, cómo pueden armar
algún artefacto que permita pensar en los 5 sentidos. No sé, se me está ocurriendo algunas cosas que tendríamos que pensar para que ellos desarrollen en su casa y a la par puedan permitirse que ellos vayan un poco más tranquilos a realizar sus trabajos y mucho más fácil y llevadero esto. Otro es que las tareas deben estar pensadas para los estudiantes, no para los padres o cuidadores. En esto quiero enfocarme y de una vez aprovecho un poco para hablar sobre estas preguntas sobre los padres. Y es importantísimo que las tareas sean pensadas para ellos. Necesitamos que los niños, una forma para poder pensar para que los padres de familia dejen de pensar que es que nos están haciendo la labor, porque eso no es lo que está sucediendo, ni lo que va a suceder, es que los niños puedan desarrollar solo sus tareas. Y entonces ahí voy a algo que voy a hablar mucho más adelante, que quiero dejar aquí el punto y como el pensamiento para que se los vayan craneando, y es ¿qué tal si hablamos con los padres de familia de qué significa esto? Esto mismo que estoy hablando con ustedes. ¿Qué significa cambiar nuestras clases presenciales por clases remotas? ¿Por qué ya no podemos estar con los niños las 8 horas de clase, sino que tenemos que darles cosas en la clase, un tiempo más limitado para luego que ellos desarrollen otras actividades solitos en su casa? Y en dónde es que realmente necesito su ayuda. Porque claro, el niño de primero de pronto necesita más ayuda, pero el de cuarto o quinto podría trabajar solo. Necesitamos que los niños puedan hacerlo y trabajar solos y pensar en ellos, en su trabajo, como lo han hecho siempre y como lo hacen en la clase. O es que en la clase usted les hace todo. Si usted tiene 40 niños, los 40 niños trabajan, si acaso lo que hace, hay muchas veces que hacemos trabajo individual y los niños logran hacerlo solos. Y usted trabaja solo con aquellos niños que no lo logran hacerlo solos. Entonces, el padre de familia debe entender eso, que los niños pueden hacerlo solos y que si el niño necesita ayuda, usted puede ayudarle. Pero eso implica no solamente que los padres de familia reconozcan que estamos hablando de otro tipo otro tipo de clases, que estamos hablando de otro tipo de educación en este momento y de enseñanza, porque no podemos ir a los colegios, sino que además ayudarles a ver que sus hijos, según su desarrollo cognitivo, son capaces de hacer lo que nosotros le estamos planteando. Claro, si nosotros les estamos pidiendo a un niño de primero, que dudo mucho que cualquiera de ustedes lo haga, porque son maestros que necesitan, no sé, buscar un juguete y escribir una descripción. Si yo sé que el niño de primero puede hacerlo, tengo que decirle eso al papá. El papá tiene que saber que su niño es capaz de hacerlo sin necesidad de él. Y por lo tanto, hay una cosa que es súper importante y es que hay que explicar muy bien las instrucciones, escribirlas muy claras, paso a paso, para que el padre de familia se dé cuenta que su hijo puede hacerlo y debe cerciorarse con los estudiantes que han comprendido cada una de esas tareas. Ok. Entonces, necesitamos pensarnos cada una de las cosas que vamos a hacer. Necesitamos pensarnos cada una de las actividades que vamos a desarrollar con los niños y cada una de las actividades que van a desarrollar ellos solos en su casa, sin ayuda de su papá y su mamá, porque necesitamos que ellos puedan hacerlo solos, porque también necesitamos desarrollar la autonomía y por eso tenemos que pensarnos en tareas que los niños puedan resolver. Ok. Voy a hablarles de un ejemplo concreto de lo que yo haría desde los DBA. ¿Por qué escogí un DBA? Pues porque es lo que propone el Ministerio de Educación, que es más fácil para que sea colectivo para todos. Seguramente algunos de ustedes están, digamos, como en tercero, se hacen
tienen un currículo mucho más elevado, pero esto, digamos, es más fácil para que todos, para poder estar todos acorde. Entonces, un ejemplo concreto, escogí grado tercero, área de lenguaje, porque como ya les dije, pues esa es mi área fuerte, y el DBA de produce textos orales breves de diferente tipo, ajustando el volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y los gestos al tema y a la situación comunicativa. Este DBA, como ustedes saben, no es para desarrollar en una clase, ni es un tema de clase. Un DBA es el derecho básico, o sea, el aprendizaje básico mínimo que debe tener un niño al finalizar el grado. Es decir, para grado tercero, al finalizar el grado, los niños del grado tercero, como mínimo, deben producir textos orales breves de diferente tipo, ajustando el volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y los gestos al tema y a la situación comunicativa. ¿Cómo me imaginé yo esta clase, que es un solo ejemplo? Es el ejemplo de una sola clase. No estoy pensando en la semana completa, no estoy pensando en el bimestre completo, sino estoy pensando en una sola clase. Y anteriormente dije que lo que necesito es que produzcan textos orales. Entonces, lo primero que quiero es, si mi pensamiento es que al final de este bimestre o de este trimestre los niños sean capaces de escribir un objeto, entonces, tanto oralmente como por escrito, entonces necesito comenzar con lo oral. Y el primer objetivo que me debo plantear es identificar las características textuales para escribir un objeto. Los niños seguramente vienen anteriormente con con descripciones de muchas clases, porque la descripción se ve desde primero. Entonces seguramente, incluso desde preescolar, entonces seguramente los niños ya saben describir. Yo ya sé que seguramente los niños saben describir, pero entonces necesito trabajar con ellos hasta donde están. Yo propongo que la clase dure solamente 35 minutos. Fíjense que estoy dando un tiempo muy pequeño en comparación con lo que sucede en las clases. Por lo general, las clases están para 50 minutos o 45. Incluso podríamos quitarle. Aquí puse unos tiempos largos por si acaso tenemos muchos niños. Entonces, ¿qué hago primero? ¿Cómo está organizada esta tabla? Quiero hablar del momento de la clase, qué actividades voy a realizar y qué recurso puedo usar. ¿Y por qué me pongo este espacio además de qué recurso puedo usar? Porque ahora tengo las clases remotas. Si yo estuviera dando mi clase presencial, pues seguramente no necesitaría un recurso remoto, no necesitaría un recurso virtual ni digital. ¿Por qué? Pues porque puedo hacer otras cosas. Puedo pensar en que seguramente durante el periodo los niños alcen la mano, que los niños sean capaces de levantar el dedo así y decir que están bien, o que pongan una carita feliz si estoy saludándolos, o que cada vez que van entrando, porque van entrando uno por uno, entonces yo les vaya preguntando cómo están o cómo se sienten hoy y los niños me cuenten y demás. Entonces, lo primero que hago es una rutina de salud, de dar la oportunidad a algunos niños para que expresen sus sentimientos, incluso a todos. ¿Qué puedo utilizar? Puedo utilizar el emoticón de la plataforma. Casi todas las plataformas tienen emoticones. Entonces ellos pueden o poner la manito arriba, o poner la manito abajo, o poner la carita feliz, o poner la carita triste. Y entonces ahí me puedo dar cuenta cómo se están sintiendo los niños en general. Y preguntarles a algunos, ¿por qué te sientes feliz? ¿Qué te pasa hoy que te sientes triste? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu casa? O cosas de ese estilo. Ojo también con las preguntas, porque podemos encontrarnos con niños que de pronto no se estén sintiendo muy bien y no quieran decirlo delante de sus papás, y con toda la razón. Entonces tenemos que pensarnos en formas, por eso pensaba más en los emoticones de la plataforma, para que ellos digan cómo se están sintiendo. Y si yo veo que un niño frecuentemente está poniendo dedito abajo o está poniendo una carita triste, pues dedicar un tiempo solamente a él, como hacemos todos cuando tenemos niños que están muy tristes en la clase. Luego, pues
Seguramente empezaría con la oración del día, seguramente con un Padre Nuestro, o pidiendo o pidiéndole a nuestros estudiantes que hagan peticiones por las personas de su casa, o bueno, como ustedes hagan la oración del día. Para eso no le doy sino 5 minutos. De forma que pase rápidamente. Porque si nos quedamos con que saludo a cada uno por uno, como hago en la forma presencial, seguramente los niños se van a aburrir. O sea, los primeros saludan y están felices y después ya los últimos no lo quieren tanto. Entonces, este es un saludo que es mucho más rápido, mucho más ágil, que puede hacer que los niños vayan más rápido y que sientan que todos se sienten saludados. El segundo, y aquí podría, alguien pregunta en algún momento, ¿qué hacer si soy un docente nuevo y no conozco a los niños de forma presencial? Claro, ahí podrías tener seguramente la lista de los niños y llamarlos muy rápidamente. Cada vez que los llame, ustedes prenden como en forma de juego, ¿no? Cada vez que los llame, ustedes por favor prendan su video. Después o simplemente tienen que decir su nombre, no sé, alguna cosa que les permita que tú estás pendiente de quienes están en la clase. Luego, ¿qué haría? Haría un juego de adivinanzas o de veo veo sobre objetos. Ustedes han jugado ese veo veo, una cosita, qué cosita, una cosita verde que es muy alta. Entonces, a ese tipo de juegos hasta que alguien lo adivina y dice, ah, un árbol. Ah, sí, entonces ese niño le toca. Ese es un juego que puede durar por ahí 10 minutos. Puedo utilizar o herramienta de grupos si tengo Zoom, que es en las clases remotas. Otro es un juego que se llama Kahoot, que en este momento está gratis para todo el mundo. Pueden entrar a él y encontrarlo. Pero ojo, si yo escojo Kahoot, tengo que armar el juego, o sea, hacer unas preguntas. Entonces, por eso necesito cacharrearle. Tengo que meterme ¿qué es? ¿Se acuerdan que les dije anteriormente cuál es la diferencia? Esa. La primera y gran diferencia es el tiempo que tengo que gastar, no solamente buscando los recursos, sino armando los recursos, porque los recursos están en la red, pero no están para mí, ni para mis necesidades. Entonces, hay un video, pero pueda que no esté exactamente como yo lo quiero. No, yo no quiero que diga eso, ni quiero que presente ese niño. No, ahí solamente hay niños monos y todos los de mi clase son niños negritos y yo quisiera que salieran. Entonces, tengo que armarlo. Tengo que pensar en mis niños, tengo que pensar en lo que yo deseo necesariamente. Y la red me da una multitud de posibilidades, pero todas organizadas según lo que cada maestro o cada persona que lo ha puesto allí le ha servido. A nosotros, a mí no me sirve, entonces tengo que arreglarlo. Y por eso me puedo demorar un poco. Si utilizo el recurso de Kahoot, que es un juego que podemos jugar colectivamente, entonces tengo seguramente que armarlo. De pronto me puedo encontrar un juego de adivinanzas, pero pueda que no. También puedo hacer la voz de los niños y de la maestra si juego veo. Le pongo un tiempo de 10 minutos para que los niños jueguen, porque necesitamos recogerlos, necesitamos tenerlos frente a esto y encontrar que vale la pena estar en la clase. Necesitamos. Entonces, luego viene un desarrollo de mi clase, que es una breve explicación sobre la descripción. Sí, yo me puedo parar los 5 minutos y hablar sobre qué es una descripción y mostrarles en la pizarra todo y escribir todos los apuntes y que los niños me digan todo lo que saben sobre la descripción de objetos. Pero es muchísimo más práctico si utilizo un video. Existe YouTube Educación que tiene muchos videos. Ayer estuve mirando uno precisamente sobre la descripción de objetos que son para los niños de tercer grado. Tengo que buscarlos. O sea, YouTube Educación tiene muchos videos sobre descripción de objetos con muchas cosas. Yo tengo que buscarlo para ver cuál me sirve. Esos videos generalmente no duran sino 3 minutos. Hay otra herramienta virtual que se llama Brain Pop, que ahorita es gratis para todo el mundo y aunque está en inglés, realmente está en español también, o sea, hay en inglés y hay en español.
O también puedo hacer un video hecho por mí. Y entonces, ¿qué necesito para hacer el video? ¿Tengo que tener Vimeo o no? ¿O simplemente lo voy a hacer desde mi celular y se los voy a mandar? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a utilizar ese recurso? Y eso es lo que tengo que pensar. Eso le doy 5 minutos. Luego tengo un cierre. ¿Y por qué al cierre le doy más? Porque necesito saber qué aprendieron los niños durante el video. ¿Lo tuvieron en cuenta? ¿Ya lo sabían? ¿Qué necesita? ¿Qué es clave? Acuérdense que estoy hasta ahora en la primera clase. Entonces estoy mirando simplemente que tengan los puntos clave para describir un objeto. Puedo utilizar que los niños vayan participando y tomar lo que van diciendo en la pizarra de la plataforma, en un documento de Word, mientras que comparto pantalla. Y también puedo pedirle a los niños que tomen apuntes de ese resumen en el cuaderno. Un resumen muy simple, un resumen para describir un objeto se necesita de, primero, decir qué objeto es. Segundo, decir cuál es su función. Tercero, decir qué color es, de qué forma, si es grande o pequeño. Tercero, decir qué partes tiene. Punto. Ya, terminé con niños de tercero. Y luego debo explicar la tarea, que no le doy más de 5 minutos. Y es que cada niño escoja un objeto de su casa. Un objeto. Algo que siempre le haya gustado de su casa y que no puede llevar al colegio, o un objeto que le dé seguridad. Fíjense que yo no le estoy diciendo que lo describa, simplemente va a escoger ese objeto, tiene que pensarlo y escogerlo. Si necesita ayuda de su mamá para bajarlo al otro día porque lo va a presentar a sus compañeros, listo. Lo que quiero es con esto que el niño solamente piense en el objeto y lo traiga al siguiente día a la clase. ¿Por qué? Porque de ahí empieza mi clase. Mi clase empieza con ese objeto que trajo el niño para que pueda hablar sobre el objeto. Y entonces ese día puedo hacer una cosa que se llama un show and tell, o sea, hablar, mostrar y decir. Y es que cada niño muestra el objeto de su casa y dice por qué le ha gustado siempre o por qué le da seguridad. Y hasta ahí dejamos. Y al siguiente día hacemos otra cosa con ese mismo objeto o con otro. Entonces, fíjense que tenemos que centrarnos solamente en lo que queremos, pero no solamente pensar en las actividades, sino además en los recursos digitales y virtuales que puedo utilizar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí me demoro 15 minutos. Para finalizar este paso 2, voy a hacerles algunos puntos clave que me parece que debemos pensar todos y que debemos trabajar para finalizar esta parte. La primera es pensar en los recursos que pensar en los recursos que se emplearían en la clase presencial permite explorar herramientas, recursos y materiales virtuales y escoger aquellos que más se ajustan a la temática y al desarrollo de habilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy pensando nuevamente en mi descripción. Y entonces, yo lo que quiero, que eso fue lo que yo hice, lo que quiero es que la primera parte para la descripción es que los niños jueguen adivinanzas, que juguemos en adivinar objetos. Entonces, por lo general lo podemos hacer en la clase, entonces podemos adivinar los objetos que hay. Entonces un niño dice, es pequeño y es blanco con negro y sirve para borrar. Y entonces el otro dice, el borrador. Y viene el otro y dice, el que ganó, dice, tiene 4 patas y un espaldar y es café. Y entonces otro dice, la silla. Y esos juegos que nos sirven para poder empezar la clase de descripción, seguramente no lo podemos hacer a nivel virtual. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a nivel virtual de esta forma como estoy hablando, pues se hace muy complejo porque los niños están en su casa y no puedo verlos a todos al mismo tiempo porque ninguna plataforma me da para ver los 40 al tiempo, ninguna. Entonces, ¿qué debo hacer? Y por eso me pienso en la posibilidad de jugar, de buscar algún juego que sea virtual y que permita que sea colectivo. Y también me permito pensar en jugar
por grupos. Si yo tengo la plataforma de Zoom, puedo utilizar la herramienta de grupos y entonces van jugando entre ellos y yo puedo pasar por los grupos. Pero puede suceder que no. Puede suceder que no tengo esa herramienta. Entonces, ¿qué otras herramientas me puedo pensar? Tengo que pensar en esas herramientas. Tengo que pensar qué puedo hacer con mis estudiantes. Y yo ya había pensado que eso podría ser. Fíjense en la otra. Yo había pensado que después lo que podría hacer es presentarles un objeto y describirlo. O preguntarles para que ellos me ayuden a describirlo. ¿Qué ven? ¿Cómo lo ven? ¿De qué color es? Y todas estas cosas para luego retomar. Tengo el objeto ahí. Eso es lo que yo pensaba si lo hago a nivel presencial. Lo que pasa es que a nivel virtual es más difícil. Primero porque no necesariamente puedo ver a todos los niños y entonces la participación puede no ser más fácil. Tengo que empezar a pasar por todas las páginas que me da la plataforma para poder saber quién está alzando la mano. Segundo, puede ser que yo estoy haciendo la descripción yo misma como maestra y resulta que Pepito que se dispersa muy fácilmente, pasó por el lado del perrito y se perdió. Si estoy en el video, el niño fácilmente va y vuelve. Incluso después le puedo decir, mira, si no te acuerdas, puedes ver el video en tal sitio. Y puedo mostrarles el link para que el niño vuelva a ver el video. Incluso se puede utilizar la herramienta de Aprender Digital que está en este momento promocionando el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, si se dan cuenta que ¿por qué tengo que buscar el recurso para poder ajustarlo a lo que estoy pensando? Porque la situación virtual no es igual. No es igual que la situación presencial. Lo que yo hago en la clase presencial me puede servir como insumo para pensarme qué recursos materiales y qué herramientas puedo utilizar a nivel virtual en mi clase remota. Es necesario construir, incorporar o adaptar reglas al nuevo contexto virtual, que ya lo habíamos dicho y que dije que lo iba a retomar. ¿Y por qué necesito incorporar reglas al nuevo contexto virtual? Porque necesitamos que los niños aprendan. Cuando nosotros ponemos reglas en nuestra aula de clase presencial, lo hacemos con un sentido claro. Y es que se dé el aprendizaje. Si todos hablamos al tiempo, si todos saltan y brincan encima de todo el mundo, si no les enseñamos a tomar apuntes, pues los niños nunca lo van a aprender. Necesitamos hacerlo. Hay reglas en las casas, hay reglas en el colegio, porque necesitamos poder convivir entre todos. Y aunque aquí estemos conviviendo de forma virtual, también es necesario. Y ese construir, incorporar o adaptar reglas al nuevo contexto virtual es importantísimo repetirlas. Podemos construirlas con ellos. Podemos comenzar construyéndolas con ellos, sobre todo si son chiquitos de primero y segundo. Incluso no, estoy pensando hasta quinto, podemos construirlas con ellos. ¿Qué es importantísimo para que todos podamos escuchar? ¿Qué pasa si se me empieza a perder el internet? Empiezo a gritar, ¡ya no te escucho! O sencillamente, ¿cómo puedo comunicarlo? ¿Qué debo hacer si ya no soy capaz de organizarme? ¿Cómo debo organizar el horario? ¿Qué debo hacer? Entonces, ayudar a los niños a que vuelvan a incorporar esas reglas de participación, esas reglas de convivencia, esas reglas de presentación de trabajos, las reglas que tengo en mi clase. Hay unas normas que todos llevamos que se llama el manual de convivencia, que todos los cumplimos porque son parte de esas reglas del colegio. Debemos volver a retomarlas y adaptar lo que hacemos siempre, y es que de esas reglas hay unas muy específicas que tenemos en nuestras clases, y en la clase de educación física las reglas son unas y en la clase de lenguaje son otras, pero no significa que difieran totalmente. Pero es que en la clase de educación física yo puedo saltar y en la clase de lenguaje no puedo saltar en la mitad de la clase. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo debo tomar mis apuntes? ¿Cómo debo escuchar las instrucciones? Volvamos otra vez a recordarles que cuando yo doy una instrucción, yo pregunto,
Marcela, ¿me puedes recordar qué fue lo que dije? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? A eso tenemos que llegar con los niños. Los niños tienen que empezar a darse cuenta que estamos todavía en el colegio, solamente que es un colegio muy particular, que no está dentro de los muros de nuestro adorado colegio, ni de nuestra aula de clase, pero que sigue siendo el de todos. Y que por eso tenemos que estar allí. Y por eso tenemos que cumplir con estas reglas. Construyámoslas con ellos. Construyamos esas nuevas reglas que ya teníamos, pero construyámoslas para el ambiente virtual, entre juntos. Una vez que las construimos con ellos, una de las primeras tareas puede ser, cada uno de ustedes en la hora de la comida va a hablar con sus papás sobre nuestras reglas en la clase, sobre qué es lo que debemos hacer. Incluso los invito a que sea el director de grupo el que compendie todas esas reglas para que todos los maestros tengamos las mismas reglas, todos nos ajustemos. Y entonces los niños de tercero tienen estas normas en específico, los de cuarto tienen estas otras. No, pueda que no sean muy diferentes, pero seguramente al niño de cuarto le exigimos un poco más que al niño de tercero por su desarrollo cognitivo, emocional y demás que tiene en ese momento. Entonces, si entre todos nos juntamos, pensamos en eso y todos exigimos lo mismo, los niños se van a dar cuenta que seguimos en el mismo espacio, seguimos siendo el colegio, seguimos siendo los mismos maestros, los mismos estudiantes y queremos organizarnos. Los estudiantes requieren realimentación a sus trabajos. Puede ser, me parece importante que cuando los niños traen la tarea, se utilice, se retome la tarea no sea solamente para algo y que se haga por medio de comentarios orales o escritos. Es súper importante, por favor, que reciban retroalimentación, pero no de todo ni de todas las cosas. No es necesario, no podemos desbordarnos. Los padres y los estudiantes necesitan saber que serán atendidos en horarios específicos. Por lo tanto, hay que organizar un cronograma de entrega de trabajos y un horario de atención. Esto por eso insisto en que debe haber una reunión con padres de familia, que los padres puedan entender que ustedes no están 24/7 para cada uno de los niños, porque no les da la vida. Ni a nosotros tampoco, ni a los niños tampoco, ni a ellos tampoco. Debe haber un horario de atención. A esta hora los atiendo. En este horario tengo hijos y tengo que atenderlos. Entonces, necesitamos que los padres estén acordes con nosotros. Por eso es importante construir reglas y que los padres las conozcan. Construir horarios y que los padres la conozcan. En el paso 3 tenemos recursos para enseñar, aprender y evaluar. Como esta presentación va a quedar para todos ustedes, van a poder entrar. Aquí hay una serie de recursos que sirven para que usted pueda hacer material interactivo, para crear videos, para hacer cómic, para crear presentaciones, infografías, depende de lo que usted quiera. Les recomiendo sobre todo MinMeister, que es una herramienta para crear mapas mentales, Genially, que es un recurso para crear presentaciones, infografías y dossiers, y Google Art Project, que es una colección de arte importante de todos los museos del mundo, que sirve, yo creo que para todas las áreas. Estos son unos recursos para aprender, que son diferentes tipos de recursos que les sirven a ustedes para que los niños realicen ejercicios, realicen juegos o que además trabajen con ellos. Y entonces aquí en especial está Aprender Digital, que es el portal del MEN, que contiene todo lo que está, incluso está todo el portal de Mincultura, que tiene de arte, de música y demás, y que les puede servir. También está, quería hablarles de Scholastic Learn at Home, porque me habían dicho que necesitaban también recursos para inglés. Ahí hay recursos para inglés. Y PET Interactive, que es simulaciones interactivas de ciencia y matemáticas, sobre todo para los grados más altos, pero también sirve. Y otros recursos para evaluar el aprendizaje, que está rúbricas, que es si quieren armar rúbricas o matrices de evaluación, están todos estos sitios para poder organizarlos. Ya están, hay unas hechas y otras que ustedes pueden hacerlas. Y en este test y quizzes, Exactime y sobre todo Socrative, pueden armar ustedes mismos los quizzes o los tests o las evaluaciones que quieran y que los niños puedan responderlas online.
Por lo último, y no menos importante, quiero hablarles de Entre Juntos es Mejor. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en este? Porque necesitamos apoyarnos entre unos y otros. Necesitamos dejar la competencia a un lado y unirnos. No nos podemos unir presencialmente, pero unirnos como maestros que somos, que ya somos muy buenos maestros. Ahora mostremos cómo somos de buenos maestros. Entonces, todos ganamos si planeamos en equipos de área o de nivel. Incluso podrían pensarse en proyectos interdisciplinares, de forma que no haya necesidad de que los niños estén las 7 horas del día sentados frente al computador viendo a 10 profesores diferentes. ¿Qué tal si nos organizamos para que simplemente unos dicten clase en tercero A, otros en tercero B, otros en tercero C, de todos los del nivel? Podríamos pensarnos, es solamente una idea, pero pienso que es mucho más fácil. Si planeamos además en equipos de área, es mucho más fácil también, porque podemos planear, en primero se necesita esto, en segundo esto, entonces podríamos pensarnos como aquí hay todos estos recursos para los que necesiten hablar sobre cuento, aquí están todos estos recursos para los que necesiten mostrar ebooks, aquí están todos estos recursos, etcétera. Tenemos organizadores, todos ganamos si tenemos organizadores de recursos virtuales a los que todos podamos acceder. Existen sitios para poder poner todos esos recursos y poderlos organizar de forma que si yo lo que necesito, no sé, piensen en Pinterest, si alguien tiene, eso es un marcador de recursos en que yo simplemente escribo el nombre y ahí me salen los recursos. De eso se trata. Y podemos armar los nuestros. Existe Diigo, que es el que sirve para eso. Todos ganamos si organizamos el horario para que nadie esté recargado, ni estudiantes, ni padres, ni profesores. Nosotros no podemos recargarnos, ni podemos tener 24 horas. Tenemos una familia también que atender. Entonces necesitamos organizarnos. Organicémonos todos para que esto pueda funcionar bien. Organicemos un horario para que los estudiantes sepan cuándo pueden estar, cuándo podemos atenderlos, cuándo les recibimos su trabajo, cuándo les podemos dar realimentación, cuándo podemos atenderlos individualmente si lo necesitan. Organicemos un horario para que los padres de familia sepan cuándo pueden trabajar con nosotros, cuándo pueden hacernos preguntas y cuándo podemos respondérselas. Y organicémonos como maestros porque también necesitamos tiempos para nuestras casas. Todos ganamos si hablamos con los padres sobre lo que haremos, la construcción de la autonomía de nuestros estudiantes y cómo apoyarnos mutuamente. Es indispensable que los padres de familia sepan que nosotros no estamos sentados sin hacer nada, sino que nosotros todos los días estamos pensando en ellos y en sus hijos. En este momento dejo, este último, entre todos vamos a lograrlo. Nuestros niños saldrán fortalecidos de esta situación porque nosotros les ayudaremos y en especial muchas gracias maestros y maestras por todo lo que están haciendo por nuestros niños de Colombia. En este momento voy a dejarlos con, yo sé que viene la sesión de preguntas, va a hablar Roberta. Voy a dejar de compartir, si logro esto, voy a dejar de compartir mi pantalla. Va a hablarles Roberta sobre esto. No, tengo que compartirla. Va a hablarles Roberta, entonces yo voy a callarme y luego respondo las preguntas. Opa. Hola a todos. No sé si ya me ven. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. ¿No? Estuve aquí en el chat intensa, respondiendo algunas preguntas, ¿no? Enviando a la profesora Marta Liliana también. Gracias a todos por las preguntas. Hay dudas, muchas dudas, ¿no? Creo que nosotros también podemos ir haciendo algunas preguntas en el chat y respondiendo también los compañeros. Recuerden que el concepto de red de aprendizaje entre todos los profesores es algo muy importante, ¿no? Todos en este momento tenemos que ayudarnos. Esto es muy importante, ¿ok? Yo quisiera básicamente mostrarles la página. Martalí, no sé si puedes dejar que yo comparta. Sí, mi amor, esto, está bien. Ahí está. Quisiéramos mostrarles nuestros programas de la maestría, ¿no? Entonces tenemos la maestría en educación y modalidad investigación. Marta Liliana y yo somos, así como la profesora Sorángela, que va a estar con ustedes el día 4, ¿no? Y que está aquí asistiendo a nosotros en este momento. Somos profesores de la maestría en educación y de la maestría en evaluación
evaluación y aseguramiento de la calidad, ¿no? Tenemos dos maestrías en educación, uno en modalidad de investigación y el otro en profundización, en el sentido de que estamos divididos por áreas del conocimiento y esto implica mucho más aprofundamiento en lo que hay, una profundidad más grande en las disciplinas, ¿ok? ¿Qué más les cuento? Tenemos nuestros programas de educación continuada, ¿no? Donde estamos haciendo programas específicos para que los profesores puedan estar conectados con nosotros, la facultad. Son cursos de corta duración, en donde hay clases, por ejemplo, de inglés. Uno de los ejemplos. La profesora Gina Caicedo y yo vamos a hablar acerca de una investigación que estamos haciendo y algunos resultados de esta con relación al vínculo padres de familia, instituciones educativas, ¿no? Que es algo complicado, como podemos ver en el chat y como ustedes están entendiendo esto, hicimos una investigación y sí es algo bastante complicado, ¿no? Pero hay alternativas, ¿no? Yo creo que esta conferencia de la profesora Marta Liliana nos trae también muchas esperanzas y es algo que nosotros desde el externado tenemos. Mucho optimismo con relación a este momento, ¿no? Es un momento único en la historia de la humanidad, ¿no? Y estamos vivenciando todo esto, ¿no? Tenemos también el diplomado, un diplomado en gestión que va a ser virtual el próximo semestre, ¿no? Quien quiera, ahí estamos y nos pueden buscar. Nuestros correos, el correo de la profesora Marta Liliana, no la pusiste, ¿no? Marta Liliana, no lo pusiste. Sí, está en el inicio, sí. Sí, pueden buscarla también si tienen dudas, inquietudes, ahí estaremos, ¿ok? Muchas gracias a todos y vuelvo aquí al chat. Ok, entonces, ok, listo. Discúlpame, profe, un segundo. Sí. Profe Marta. Sí. Quisiera, antes de que su merced inicie con la sesión de preguntas, pedirle a mi compañera María Paula, que es la encargada de comunicaciones de CONACYT Bogotá, Cundinamarca, que nos comparta alguna información frente a las actividades que vamos a estar realizando en los próximos días. Tenemos otras cualificaciones con la Universidad Externado, entonces nos va a dar esa información, también nos va a dar una información sobre las redes sociales de CONACYT Bogotá, Cundinamarca, y donde pueden encontrar este material que se está utilizando en estas conferencias. Entonces, le doy la bienvenida a mi compañera María Paula. María Paula. Gracias. Muy buenas tardes para todos los 340 asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por esa asistencia. Gracias a Marta y a Roberta por las intervenciones. Al padre José María Flores, presidente de la Federación CONACYT Bogotá, Cundinamarca, ya que la federación pues es la que nos permite realizar estos pequeños espacios, ¿no? Porque pues en sí el conocimiento es infinito y la capacitación para todos es infinita. Estos son pequeñas cápsulas que nos ayudan a la educación. Como lo decía John, el día de hoy pues queremos hacer la invitación para que nos sigan en las redes sociales. En Facebook estamos como @CONACYT Bogotá Cundinamarca y en el canal de YouTube estamos como CONACYT Bogotá. En este canal se estará subiendo todo el material que hemos trabajado en todas las capacitaciones. ¿Sí? Desde que iniciamos, son 6 capacitaciones, esta es nuestra tercera capacitación, entonces los invitamos para que nos sigan ahí en Facebook, estarán publicadas más o menos la próxima semana para que todos pues, podamos disfrutar de este contenido. Como lo mencionaba John, también aprovechamos este espacio para invitarlos a nuestras próximas cualificaciones, fuera de las capacitaciones que tenemos del reto en 6 días para docentes, tenemos otras. Una de ellas es normas y protocolos de convivencia. Esta capacitación se desarrollará el 8 de mayo, también a través de nuestros canales y nuestras redes sociales. Otra que tenemos es delitos cibernéticos, la vamos a desarrollar el 12 de mayo. Los invitamos para que nos acompañen en estas cualificaciones. Si tienen alguna duda, alguna inquietud de cómo participar, nos pueden escribir al correo de asistente @CONACYT Bogotá Cundinamarca.
o al correo de formación@conacetbogotá.org. Los invitamos también para que nos acompañen en nuestra página web www.conacetbogotá.org. En esa página estamos publicando todo el contenido relevante a esta situación y adicionalmente en la pestaña de eventos están publicados nuestros próximos eventos. Entonces los invitamos para que nos acompañen a través de estos medios de comunicación. También sabemos que tenemos aquí conectados colegios que aún no se han afiliado a la federación, pero que los invitamos para que se afilien y estén con esta gran familia, que los beneficios son múltiples. Vamos a recibir asesorías, talleres, diplomados, tenemos un banco de hojas de vida para docentes, entonces los invitamos para que nos escriban y así podamos despejar todas las dudas que ustedes tienen en este momento. John, muchísimas gracias. Gracias, María Paula, por la información que nos has brindado. Roberta decía hace un momento algo muy importante y es crear esa red de maestros. Ojalá que tengamos la oportunidad de que estas charlas, estas conferencias que CONACED está haciendo con la Universidad Externado, la podamos compartir con otros maestros, la podamos compartir con aquellos que de pronto a veces no saben qué hacer en estas circunstancias, tienen inquietudes, tienen dudas. Esas conferencias dan muchas luces, nos dan unas orientaciones muy buenas para que pues podamos hacer un excelente trabajo, una educación de calidad como mencionaba ayer Roberta. Somos maestros y debemos buscar educar siempre de la mejor manera en calidad. Y esta es una oportunidad para continuar creciendo como lo venimos haciendo hasta el momento. Entonces vamos con la sesión de preguntas. Le damos ahí el paso a Roberta y a Marta para que por favor nos ayuden con las preguntas. Sigan. Bueno, yo fui respondiendo algunas preguntas durante el proceso. Voy a responder algunas que me parecen importantes. Hay una que pregunta que si las clases asincrónicas con videos pregrabados se podrían hacer. Claro, eso se puede hacer, pero no es una clase remota como la que estamos llevando a cabo, sino es una clase asincrónica. Pero claro que se podría trabajar con los niños y se puede ayudarles. Creo que eso podría ser una buena solución para aquellas personas que preguntan qué hacer con los niños que solo cuentan con WhatsApp. Por ejemplo, si yo les grabo la clase o les grabo, es mucho más fácil. Yo sé que estamos teniendo muchos problemas a nivel de la ruralidad, a nivel de los estratos bajos, que yo sé que aquí hay colegios en concesión que también tienen los niños de estratos 1 y 2 que no tienen seguramente conectividad y que es difícil porque pues no tienen estas herramientas. Pero fuera del WhatsApp he visto otras posibilidades que no me molestan y es, quiero darles dos posibilidades. Si se puede conectar por WhatsApp con la mamá o con la familia, o se puede contar con niños que se encuentren entre sí, podemos invitarlos a que vean, ahorita hay mucha educación por radio y también mucha educación por televisión, entonces valdría la pena pedirles que se junten a eso. Yo sé que de pronto no les están dictando las clases que nosotros les estaríamos dictando, pero también son maestros que están haciendo un esfuerzo muy grande por ayudarlos y entonces de pronto saber exactamente a qué hora se dictan clases parecidas a las nuestras, o que tengan la temática para que los niños puedan entrar. Otra posibilidad que me parece importante es que si ustedes bajan el Coronar App, que es la nueva plataforma que está presentando, que se está pidiendo que todo el mundo se la baje a su celular, que es a nivel nacional. La Corona App no solamente es una plataforma que permite que nosotros nos veamos,
bueno, sí, primero es importante decirles que es gratis totalmente, que cualquier persona puede bajarla así a su celular, así no tenga, bueno, si es un celular inteligente, así no tenga, así sea prepago, tenga un plan prepago, así no sea, no tenga cómo pagar plan, lo que sea, todo el mundo puede bajar. ¿Por qué? Porque funciona igual que cuando WhatsApp es gratis, digámoslo así. O cuando usted tiene derecho a plan de datos sin pagar. Esa aplicación además tiene dentro de la aplicación, en la misma plataforma, un espacio. Pues primero le pregunta a uno que cómo está, que todo eso, que si está bien, que si tiene síntomas, porque ahorita lo que se necesita es todo lo del coronavirus, pero luego está una plataforma que voy a entrar al mío para poder decirles. La aplicación. Entonces, ahora no me deja. ¿Sí ven? Yo quería decirles y ahora me hizo actualizar, pero bueno, perdón. En todo caso, tiene un espacio donde ustedes dicen, donde está Aprender Digital. Es decir, dentro de esa aplicación está Aprender Digital, que es toda la plataforma del Ministerio de Educación, donde está recopilado absolutamente todos todo lo del ministerio, que es todos los contenidos, que creo que ya voy a ver si puedo ponerlos aquí, compartir pantalla, sale exactamente esto. Voy a mostrarles esto. Esto es Aprender Digital. Esto es del Ministerio de Educación Nacional. Tiene contenidos para aprender, banco de contenidos del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Bilingüismo, Plan Nacional de Lectura, sección para aprender con RTBC Play, Aulas sin Fronteras. Hay guía para el contenido. Miren todo lo que hay. Todo esto, todas estas ofertas están en el Corona App. Entonces, si usted le puede decir a los padres de familia que pueden bajar esa aplicación en su celular, pues los niños pueden acceder a esos contenidos y usted puede mirarlos desde su casa y proponerles. Esas son unas posibilidades. Ya, digamos, como otras que son mucho más, que me parecen difíciles, digamos, porque sí, yo sé que que en este momento hay muchos niños que no están pudiendo conectarse de ninguna forma, lo cual le produce a uno mucho dolor y la verdad no se me ocurre qué más se puede hacer fuera de, no sé si plantear en los colegios que se pueda dejar cuando los niños cuando los padres de familia van a reclamar los refrigerios, el bono para los refrigerios pudieran recibir, no sé, guías. Eso significa mucho trabajo para ustedes, pero no se me ocurre. Hay otra pregunta más que me parece importante, es cómo realizar la clase en un aula multigrado de grado preescolar a quinto. Excelente pregunta. Excelente pregunta porque yo sé que hay muchas escuelas de aula multigrado, pero ahí sí que sirve en este momento hacer planeaciones disciplinares o multinivel. O sea, si yo me planteo que con mis estudiantes puedo hacer un proyecto, o sea, me invento un proyecto para en que todos trabajen desde su nivel cognitivo, es muchísimo más fácil como maestro, pero además muchísimo más fácil para los niños. Entonces, puedo reunirlos a todos en un momento del día y luego sí, que ellos vayan trabajando en su casa. Tengo que pensarme muy bien que deben trabajar en su casa porque los niños no pueden salir, pero tengo que pensarme en muchos recursos y bueno, espero que todas estas posibilidades que les planteo anteriormente les puedan servir. Muchos preguntan qué hacer con los que no se puedan conectar en esto, que no tienen conectividad o recursos tecnológicos. Y sí, ese es, digamos, como que lo que más me duele en este momento y fuera de las ideas que se me ocurren en este momento, no se me ocurren otras ni se me han ocurrido. O sea, sé de mucha gente que está utilizando, sé que por ejemplo en el Urabá, Enseña por Colombia, está utilizando 2 emisoras
y están enseñando a los niños a través de las emisoras. Sé que en muchas partes de Colombia están haciendo diferentes cosas. Busquemos recursos, busquemos personas que están haciendo eso. Miremos nuestras redes sociales a ver qué se está haciendo al respecto para que nuestros estudiantes, aunque no reciban clase directamente con nosotros, no dejen de aprender, porque eso es lo más importante en este momento. Cómo llevar las actividades del área de informática para este medio, si es una materia que requiere mucho la práctica. Ahora sí que necesitamos del maestro de informática. El maestro de informática es esencial. Necesitamos que el maestro de informática nos dé todos los aportes que tiene a nosotros como maestros para poder apoyar a nuestros niños. Necesitamos como maestros de informática apoyar a los maestros. Necesitamos ser uno solo. Necesitamos que ese maestro de informática nos enseñe cómo manejar esas herramientas para que los niños aprendan a manejarlas. Ahora sí que te necesitamos, maestro de informática, por favor. Necesitamos que seas nuestra mano derecha, la izquierda, el pie, la cabeza, todo. En este momento te necesitamos mucho, mucho, mucho. Creo que hay otras que ya en general las he venido contestando. No saben cuánto les agradezco que me hayan escuchado. Espero que estas pequeñas ideas les ayuden muchísimo, que les aquí acaban de escribir cómo dinamizar las artísticas, es lo que más necesitamos. Te propongo, Sandra Milena, que por favor entres a IDARTES. IDARTES tiene muchas ideas sobre cómo enseñar artes, pero además hay muchas oportunidades, muchas cosas en la red sobre museos. Ahora hay gratis casi todas las entradas a los museos virtuales. Podemos ayudarles a los niños, pensar, inventarnos cosas en edad. Si no tengo, o sea, qué día, bueno, ahí tengo que contarles, qué pena, pero tengo un hijo que es artista y que es maestro, entonces se tiene que inventar. Busca cómo hacer plastilina, busca qué día quería hacer, yo no sé qué, y entonces buscó en este inmenso. Nos toca mucho trabajo, nos toca buscar muchas cosas, nos toca apropiarnos de estas herramientas, buscar. Hay posibilidades para que los niños puedan hacer, no sé, él quería que los niños hicieran yo no sé qué clase de pintura en la casa para que no las tuvieran que comprar y lo logró. No sé cómo, no me preguntes, porque simplemente me contó, pero necesitamos hacer eso. Cómo plantear clases que atendan a los niños con situación de discapacidad, como por ejemplo discapacidad de ver y de escuchar. No tengo respuestas para eso, pero yo creo que si buscas en la red vas a poder encontrarlas. Muchos de los elementos que les doy pues les sirven a ustedes para encontrar posibilidades para trabajar con sus niños, tengan o no tengan internet. Les agradezco mucho. Marta Liliana, en nombre de CONACYT Bogotá, Cundinamarca, en nombre del padre José María Flores, que es el presidente de la federación, y en nombre de todas las personas que han participado el día de hoy, muchísimas gracias a ustedes. Confirmar que es a través de la página de CONACYT, pues en primera instancia estará en el canal de la federación, ahí nos encuentran como @CONACYT Bogotá, y también lo vamos a socializar a través de los correos a las personas que se inscribieron, lo vamos a enviar directamente, y como pues vamos a etiquetar también a la universidad, entonces también los invitamos para que sigan las redes de la universidad, ya que pues estamos ahí vinculados y estamos trabajando en conjunto por una mejor educación. Ya los esperamos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Que estén bien. Chao.